Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos y amigas. Un gusto saludarles desde, por supuesto, la señal de Radioactiva aquí a través de las pantallas de nuestro canal de Facebook en Radioactiva. No te olvides de seguir nuestras cuentas. Estamos como Radioactiva 88.9 en los diferentes medios digitales, tanto en Instagram, TikTok y por supuesto aquí a través de el Facebook. Ya nos encontramos aquí una tarde más, una noche más, dispuestos a comentarles y a contarles un poco más sobre los acontecimientos que se han dado en estos días aquí en el Ecuador. Básicamente, la situación que está viviendo el país en la actualidad, pues es un poco, no digamos un poco, bastante crítica, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre a los medios nos corresponde de alguna manera informar y comentar, y eso es fundamental. En un gobierno que se entienda de alguna manera democrático, la prensa de alguna forma tiene que ser un ente que definitivamente trate de ver las situaciones, por un lado, de manera neutral, ¿no? Insisto, trate porque yo siempre he considerado que en temas de comunicación no existe un equilibrio como tal. Siempre van a haber medios de comunicación que van a enfrentarse a una ideología y por supuesto defender su ideología y otros medios que responden también a las ideologías del poder. Lamentablemente la comunicación es mercantilizada, hay medios de comunicación digital que nos bombardean día a día, que son pagados por el gobierno, que son pagados por el Estado para generar un estado de propaganda, más allá de la propaganda y de los medios que posee el propio gobierno, ¿no? Tiene sus propios medios de comunicación. En este sentido, pues, es fundamental abrir estos espacios en donde buscamos de alguna manera equilibrar estas fuerzas, ¿no? Del otro lado, en cambio, por supuesto, están los medios de comunicación comunitarios, medios de comunicación alternativos, medios de comunicación que no tienen como una sombra el poder del Estado, ni que están económicamente, digamos, de alguna manera apoyados por estos grupos. Entonces hace que de alguna forma su periodismo, su comunicación sea un tanto alternativa y se busque informar algunas cosas fundamentales e importantes. Y el día de hoy, hasta el día de hoy, más bien dicho, 7 de octubre del 2010, en el Ecuador han pasado un sinnúmero de situaciones, ¿no? Y empezamos con algo fundamental, como ustedes ven en nuestra publicidad. De alguna manera hemos querido el día de hoy tratar el tema precisamente de lo que se refiere a los medios como tal, en el sentido de, mm, de informar lo que está sucediendo en la actualidad. Lo que les decía con respecto al título que el día de hoy nosotros hemos decidido compartirles junto a ustedes es relacionado a que nos hemos creado una especie de pregunta, ¿no? Una especie, por supuesto, de inquietud. ¿Es viable continuar con el paro nacional? Y es algo que deberían preguntarse sin duda alguna los actores, ¿no? Actores políticos, actores sociales, actores que están al frente de algunas de estas situaciones, ¿no? Actores que están del un bando y actores que están del otro bando. Por un lado, las organizaciones sociales que efectivamente han hablado y han dicho que se ven afectadas por las medidas del gobierno. Y por otro lado, por otro bando, en cambio, el Estado, ¿no? Un Estado que hasta el momento se ha visto bastante bloqueado, nulo de ninguna, con una nulidad importante de querer de alguna manera negociar o entrar en un proceso de diálogo para solucionar esto, ¿no? Más bien vemos un Estado, digamos, un poco que genera situaciones caóticas día a día y que lo que busca es seguir impulsando el conflicto, pero no con la idea de que este conflicto se alargue, sino con la idea, el gobierno, sin duda alguna, está desatando todos sus medios y mecanismos, buscando de que todas las circunstancias, las situaciones lleven a un desgaste. Y lo ha dicho el propio ministro de Gobierno, ¿no? Que el Estado ve o observa en las organizaciones sociales ya en una etapa, lo ha dicho públicamente el ministro de Gobierno, en una etapa de desgaste, ¿no? Es decir,
no les interesa el diálogo, no les importa cuáles son las peticiones o las finalidades de los grupos sociales. El gobierno lo que busca es salir con sus decisiones y punto, se acabó. No hay, a futuro no se le ve ninguna forma de tal vez de intentar negociar esta situación, ¿no? Como bien lo ha dicho el ministro de Gobierno, lo que buscan es desgastar todos los procesos que están en las organizaciones sociales en relación a esto de la paralización en diferentes lugares, ¿no? Y esto, por supuesto, ha provocado de que el otro bando de alguna forma lo tome no como una amenaza, sino como una especie de incentivo, ¿no? De motivación. Ah, no vamos al diálogo, ah, no vamos a conversar, entonces vamos a continuar con este paro. Ah, que estamos desgastados, pues bueno, y comenzaron a aprender y a activar algunas otras zonas que hasta el momento no estaban al unísono o al mismo nivel de las primeras semanas de protesta, ¿no? De repente aparece la provincia del Cañar, la provincia de Loja, la provincia de La Suay, Chimborazo, comienzan a tener ya una relevancia mucho más fuerte en esta última semana de lo que fueron las dos primeras semanas. Y entonces vemos aquí una cuestión de pugnas de poderes, ¿no? Y claro, de por medio, ahí, en la mitad, viendo de un lado y del otro lado, está el ciudadano de a pie, el que queramos o no está sufriendo las consecuencias de estas decisiones, acertadas o desacertadas, ya iremos analizando en el proceso. Pero sin embargo, hay un grupo de ciudadanos que está ahí en el medio, que vive el día a día de sus negocios, que trabajan con sus negocios, con pequeños negocios, no grandes empresas ni industrias, porque ya sabemos que las grandes empresas y las industrias incluso tienen pagados seguros que les protegen de muchas cosas, pero hablamos del ciudadano común y corriente, que tiene un negocio en la esquina del barrio y hablando sobre todo de estos sectores que están en plena paralización y en pleno conflicto, ¿no? Ciudades como Otavalo, hemos visto en algunos medios de comunicación tradicionales, que está prácticamente sitiada, no hay movimiento, la gente no puede atender sus negocios y eso es sumamente complejo, ¿no? Y es decir, se puede hablar de que el 50-60% de la provincia de Imbabura en realidad está en esas situaciones. Otros cantones como Antonio Ante, específicamente la ciudad de Atuntaqui, vive en una situación de zozobra continua, entendiendo que Atuntaqui, Otavalo, Cotacachi son ciudades que realmente en su gran mayoría viven del comercio, ¿no? Y pues esto les está perjudicando de manera sustancial. Ciudades como Ibarra, que bien es cierto, no se han sumado en su totalidad al paro, ha habido protestas esporádicas en la capital de la provincia de Imbabura, sin embargo, el día de hoy vimos un poco con preocupación también el comunicado de los Quichua Caranquis, que se encuentran ubicados acá en la zona de Ibarra, informando que el día de mañana, miércoles, también se plegarán al paro y harán que Ibarra sea algo parecido a Otavalo, Cotacachi y Atuntaqui, ¿no? Veremos cómo se va dando la situación, pero Imbabura sigue como la provincia más afectada definitivamente en todo este proceso que hemos llevado. Y como les decía, ¿no? Por un lado, por otro lado, el gobierno que va creando una especie de guerra, ¿no? Que el gobierno yo veo que a esta decisión de los grupos sociales que han decidido, valga la redundancia, tomar estas acciones de paralizar carreteras sobre todo, el gobierno en vez de darles esa posibilidad de diálogo, de acercamiento, de flexionar algunas de las peticiones decisiones más bien que el Estado ha tomado y escuchar algunas de las peticiones de los grupos sociales, lo que ha hecho el gobierno es pensar y crear esto como una especie de guerra, ¿no? Y vemos por su actitud, por sus simbolismos, ya vimos la semana anterior, el día domingo para amanecer lunes del 29 de septiembre, como en un famoso convoy humanitario, ¿no? Que de humanitario y de convoy no tenía casi nada. El presidente vino hasta la provincia de Imbabura y específicamente a la ciudad de Ibarra, pero no desde un simbolismo humanitario, es decir, con estas banderas de la Cruz Roja, con banderas blancas, dando señales de apertura, no.
El señor presidente llegó hasta la ciudad de Ibarra con tanquetas, con ejércitos, con militares, con una caravana policial adelante, una caravana policial atrás cubriéndole las espaldas, militares caminando por las calles con fusiles. Es decir, de humanitario no sé cuánto haya tenido ese famoso convoy, ¿no? Ves a un militar ahí parado con un arma disparando a viviendas, a casas de ciudadanos comunes y corrientes que, insisto, posiblemente no están apegados a la paralización, pero ven con una preocupación transitar militares. Entonces no hablamos de humanitario, sino de definitivamente una cuestión de guerra prácticamente, ¿sí? Y en ese pues ejercicio es lo que se ha venido dando el día de hoy. Nuevamente se ha creado, y digo esto para hilar con lo que pasó el día de hoy. El presidente de la República asistió hasta la provincia de Cañar, y en una de estas zonas, pues, según medios de comunicación, según algunos medios de comunicación, fue atacado, digamos, el convoy igual, o más bien dicho, los carros en los que asistía, porque en este caso no se habla de un convoy, simplemente el presidente estaba yendo a algunas actividades en estas provincias, y la caravana presidencial fue, según algunos medios, emboscada y atacada por algunos protestantes que estaban en esta zona, ¿no? Aproximadamente 500, que lanzaron piedras, que lanzaron, muchos hablan de balas, no sé cuánto cierto sea eso, porque no es lo que nos digan, sino son los hechos reales, ¿no? Que a veces también son manipulables. Y en ese sentido vemos nuevamente que el gobierno no está en un plan de intentar dialogar, de conversar, sino está en un plan precisamente de generar un estallido o una guerra. Tú me das, yo te doy. Tú me dices esto, yo te respondo con esto. Ah, tú me estás provocando, pues bueno, voy, ¿no? Como una especie de pelea juvenil, ¿no? Cuando el uno se le encara, el otro también. Y yo, tú y yo soy más guapo que tú, no, yo, tú, y comienza ahí un encaramiento profundo entre los dos, y eso es lo que está el Estado en estos momentos, midiendo una especie de fuerzas, ¿no? Entonces es sumamente complicado. Y vamos, en primer lugar, vamos a ir viendo algunas de las informaciones que han sido fundamentales en estos momentos, compartirles, comentarles en torno a lo que ha ido sucediendo, ¿no? Claro, una de las cosas más fuertes, digamos, que se ha escuchado en estos últimos días y ha prendido las alarmas y nos hemos comenzado de alguna manera a alertar, sobre todo en la capital de la República, es el tema de los comentarios del señor Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, ¿no? Antonio Vargas, en uno de sus meetings, vamos con el video, vamos a ver si tenemos por ahí, permítame. El señor Antonio Vargas en uno de sus meetings les decía esto, ¿no? Vamos a escucharle de su propia boca lo que decía Antonio Vargas en uno de los meetings. Si el gobierno no hace caso, creo que vamos a estar convencidos de tomarnos quinto luz de América, compañeros. Ya no podemos seguir aguantando. Ya no podemos seguir. Ahora, si el gobierno. Bueno, ahí hemos escuchado lo que manifiesta justamente el presidente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, por supuesto, manifestando de que al ver esta falta de actitud, esta necedad del gobierno de llegar a un diálogo o al menos a acuerdos mínimos pequeños, eh, ahí está la postura del presidente, ¿no? Tomarse quito. Este discurso creó sin duda alguna una especie de susto, de miedo, de un corre-corre en la capital de la República, ¿no? Y esto, claro, por supuesto, debido a las experiencias que ya se tuvo en el año 2019 y en el año 2022, asimismo por los paros, ¿no? Lo que fue la capital en aquellos días, pues no, mucha de la gente que vive en este sector pues busca no ser repetido. Y ante esta situación pues se han generado dos informaciones claves, ¿no? La una,
por parte de algunos asambleístas de ADN, el partido afín al gobierno, que asistieron el día de ayer a poner una denuncia en la fiscalía contra el señor Antonio Vargas, presidente de la CONAIE. En este sentido, la denuncia está en torno a investigar estos actos según los asambleístas de ADN, estas motivaciones que tiene el presidente de la CONAIE para tomarse Quito, pero no desde una manera normal, no una manera simbólica, sino, según los asambleístas, pues todo apegado a esta idea también que ya hablaremos, a este concepto retocado, reutilizado, ya incluso yo digo abusado, en torno al terrorismo, ¿no? El terrorismo tiene otras intensificaciones, tiene otras cualidades, tiene otras circunstancias, pero acá el Estado ecuatoriano asume terrorismo todo aquello que está en contra de él, ¿no? Una cosa desproporcionada, por decirlo menos. Y en ese sentido, pues, este grupo de asambleístas ha planteado una denuncia contra el señor Antonio Vargas. Por otra parte, por supuesto, también el alcalde de Quito, ¿no? Ha manifestado también su preocupación, ¿sí? Su preocupación en el sentido por supuesto, de las declaraciones que hizo el señor Antonio Vargas, ¿sí? Y lo que ha hecho es activar el COE cantonal y algunas otras situaciones. Ha ido buscando o ha ido generando el gobierno en torno a lo que se ha manifestado en torno a las declaraciones del señor Marlon Vargas, ¿no? Perdón, Antonio Vargas. Entonces, en ese sentido, pues, esa es una de las noticias que les tenemos, esto de cómo poco a poco se ha ido el gobierno activando en torno a lo que va a suceder. No se ha hablado, el presidente de la CONAIE ha mencionado esta cuestión de que si el gobierno no accede a sus peticiones o al menos sentarse a escuchar algunas de sus pedidos, se tomarán Quito, ¿no? Y esas han sido las únicas palabras del presidente. De ahí no se conoce más si cuándo vendrá, cuándo irán a la capital, cómo será la movilización, hacia dónde van, cuándo y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, realmente es bastante significativo lo que habla o menciona aquí el presidente de la CONAIE. Y esto alertó, como les decía, incluso a las autoridades locales de la ciudad de Quito. Y vamos a continuar informándoles algunas otras noticias, eso en primera instancia, lo que les decía, el ataque que recibió la caravana presidencial al llegar a un sector del Cañar, el presidente luego en un coliseo, eso sí, déjenme decir y dar un poco, es parte de la información también es ampliarles y comentarles esta situación. Pero vimos un coliseo en donde se encontraba el presidente llena de estudiantes, ¿no? Y sabemos lo que significa esto, es decir, simbólicamente, a ver, vamos por el lado del gobierno, qué es lo que busca sembrar o qué es lo que busca cultivar hasta a través de estos videos, de estas imágenes, pues evidentemente el apoyo, ¿no? Mayoritario de la gente, verse, claro, miren cómo es la situación y esto es interesante, ¿no? Clave, algún momento incluso hacer un análisis comunicativo. Cuando el presidente del Ecuador, ¿cómo es? El señor Noboa, llega al Coliseo de Otavalo, a uno de los coliseos de una institución educativa en Otavalo, no recibe un respaldo multitudinario. Habían unas pocas personas que en realidad no era mucho, ¿no? Hablamos de civiles que sí, digamos que la gran mayoría, vamos a suponer que estaban a favor del presidente y asistieron, le acompañaron, pero en realidad no era, gente era muy poquísima, cosa que generó que obviamente los que están encargados de comunicación no hagan tomas del Coliseo, no se tome fotografías del presidente hacia el Coliseo, sino solo a él, porque evidentemente iba a haber una demostración de que público no existía, no había, ¿no? Y claro, eso se dio en un coliseo como les decía, de la ciudad de Tabalo cuando el presidente estuvo por acá, por el norte del país. Pero ahora que se fue a Cañar y el coliseo estaba lleno de estudiantes, claro, los medios de comunicación, al menos los del Estado, por supuesto,
hicieron las tomas desde el ingreso del presidente para ver cómo lo aclaman, cómo le nombraron, ¿no? Como toda una estrella para que ingrese y el fulgor de los estudiantes y bueno, se escuche y se siente como respaldado, ¿no? Son estas cuestiones simbólicas muy interesantes de analizar. Entonces eso decíamos de alguna manera lo que estaba sucediendo el día de hoy por esto que les mencionaba, ¿no? El, el presidente el día de hoy había ido hasta esa zona, había suscitado esto. Se comenta también, por supuesto, de que, eh, de que el presidente había, ¿cómo es? También, más que el presidente, algunos de su gabinete, personas cercanas a su gabinete, ministros, ya estaban en el proceso de denunciar, ¿no? De denunciar, obviamente, la figura típica y con la que van a estar, créame, va a ser un discurso ya cansón de alguna manera por parte del gobierno, porque sí se va a comenzar a convertir en algo cansón y en algo que en efecto no, a veces ni siquiera forma parte de, ¿no? Ya lo demostraron con los, con lo que se refiere a algunos de los presos en Otavalo, que mencionaban terrorismo y a la final, pues, fue otra situación. Lo mismo está pasando acá, la típica denuncia que va a ser de parte del Estado, terrorismo, ¿no? Y eso se habla de que ya hay 5 detenidos por el ataque a la caravana del presidente. Y en todas estas circunstancias y en todas estas situaciones, el presidente ha comenzado a lanzar sus cartas, ¿no? A jugar un poco con su poder político, con sus decisiones. Y de una manera, a ver, aquí hay que ser claros y directos. El presidente está ejecutando acciones y medidas populistas. No hay de otra, porque cuando en otros gobiernos tú das bonos, tú das como es objetos, como tractores, y tú donas cosas a las personas, eso es populismo llano y nato. No hay de dónde. Pero claro, como viene de este presidente, sus allegados no hablan del populismo, no hablan de cosas para comprar conciencia, sino hablan de un desarrollo y un proyecto económico del presidente que está velando por las personas, ¿no? Y es que el discurso cambia según quien esté en el poder, porque si estuviesen otros políticos no afines a los políticos que están ahora en el poder, van a decir que son gobiernos populistas y que quieren comprar conciencias, pero ahora a los bonos y a las decisiones del presidente se les ve no como eso, sino como otras circunstancias, ¿no? Y ante eso, pues aparece una medida bastante popular, digamos, bastante, no digo bastante, una medida extremadamente popular. El presidente el día jueves 2 de octubre declara feriado el día jueves, es decir, el día jueves 9 de octubre, que no estaba programado en las semanas de los feriados, y declara al presidente feriado, ¿no? Para que sea jueves y viernes, obviamente, según las justificaciones que da en su comunicado oficial, habla de reactivar la economía, de reactivar el turismo y bueno, y un montón de cosas más. Pero en estas condiciones, dar un feriado, ¿qué significa esto? No habla de una reactivación. A ver, porque entendamos una cosa, ¿cuál es el problema más sustancial y poderoso que está manejando el gobierno y el Estado en este momento? Precisamente son los levantamientos sociales, el levantamiento indígena, el paro, que no es una suposición, no es algo sin sentido. Está ya en Chimborazo, está ya en Cañar, está en Loja, está en Cotopaxi, están en algunas provincias de la Amazonía, en una de ellas Pastaza, y por supuesto continúa acá el paro en Imbabura. Entonces, no es algo que el gobierno puede pasar desapercibido, ni creer que es algo de lo que se pueda zafar el gobierno. Pero para ellos no es prioridad esto, para ellos es prioridad otros momentos, otras situaciones. Y uno de ellos, por supuesto, es el paro, ¿no? Perdón, no el paro, perdón, quise decir esto de compartir un día más de feriado, ¿no? ¿Para qué? Obviamente es una medida populista, no hay de otra, no hay otra explicación, porque así se van generando estas circunstancias y estas situaciones en torno a esto que estamos viendo. Entonces, en realidad son medidas desesperadas del gobierno
para captar, para jalar gente, para buscar de alguna manera también, por supuesto, generar esta adhesión de las personas, porque gracias al presidente tenemos un día más de vacaciones. Entonces, son circunstancias que uno puede decir o puede pensar que no son correctas, ¿no? No son nada, personalmente no son nada leales, pero bueno, es el presidente y él puede tomar la decisión. Ahora, sus allegados le ven como wow, una medida supremamente eficaz de parte del gobierno, una medida en el cual el gobierno hace que de alguna manera, pues, la gente siento hasta un poco agradecida, ¿no? Por esa decisión, pero bueno, ¿qué les vamos a decir? Y no conforme con esto de regalar prácticamente un día más de vacaciones al sector público y al sector privado, porque recuerden, el presidente claramente mencionó en su decreto del día adicional del feriado, este día no es pagable, ¿no? O sea, es decir, no es que tenemos que recuperar, perdón, no es recuperable este día de feriado. No es que de aquí ya se va a recuperar, para nada, ¿no? Van a ver luego más, o sea, no es que recuperas el feriado. Recordemos que en otros decretos se da un día más y en el mismo decreto informaban de que es un día recuperable, que tanto las instituciones públicas como las privadas tenían que buscar la manera de cobrar ese día que se les estaba dando adicionalmente. Pero en esta ocasión el gobierno ha dicho que este jueves 9 de octubre no es recuperable, así que es un día más de vacaciones y vamos a ver cómo se va dando la situación. Porque el país no está en una situación 100% normal como para sostener un tema del feriado. Sabemos que el feriado del 9 de octubre sí ya estaba establecido, es decir, el día viernes que se trasladó al viernes, ya sabemos, eso era ya de conocimiento público y desde mucho tiempo, pero ampliarlo y tratar a través de eso incentivar el turismo, un turismo que está, pero decaído al menos en las provincias de la sierra, es un arma de doble filo y no sé las consecuencias que vaya a traer esto, porque para el gobierno es un golpe supuestamente bajo, porque así la gente va a agradecer por el día más de vacaciones y va a felicitar al gobierno y va a tener más apoyo. No lo sé, porque para los grupos sociales que están en la protesta, el día de feriado se convirtió en una motivación más para luchar. Ah, nos dio un día más de feriado, vamos, y el jueves cerramos todo el país y a ver qué hace el famoso turismo, ¿no? Entonces, se están dando estas circunstancias y estas situaciones, como les digo, de toma y dame, o sea, el- el- las organizaciones sociales están radicalizando su propuesta, están radicalizando estos procesos, entonces hace que de alguna forma estas ideas del gobierno pues sean realmente complejas de entender, ¿no? Y como les decía, no conforme con el feriado, pues se lanza esta nueva joya el presidente, ¿no? Al más puro estilo de Maduro, dirían, adelantando las navidades. Recuerden lo que pasó con el señor Maduro hace algunos meses atrás. Y de repente tienes esto, ¿no? Que vean ustedes ahí, Daniel Noboa anuncia pago anticipado del 13.er sueldo, ¿no? Es decir, este 13.er sueldo que se cobraba en el mes de diciembre, hasta el 15 de diciembre, si no me equivoco, a manera de una compensación económica que lo que buscaba es reactivarle y que las personas tengan un ingreso adicional para fomentar el comercio en Navidad, ¿no? Recordemos, en Navidad. Sin embargo, pues el gobierno, a través de un comunicado, asimismo un decreto, estableció que el 13.er sueldo se anticipe y para un día clave, no para cualquier día. Ojo con esto, no es que lo anticipó se paga hasta el 15 de diciembre normalmente este tipo de bonificaciones, ¿no? Ojo, y es solo para el sector público, el sector privado pues se mantiene con su bonificación para diciembre. Pero les decía que la fecha de pago de estos bonos es hasta el 15 de diciembre, ¿sí? Uno podría decir, bueno, adelantó para el 5 de diciembre, fiestas de Quito, los primeros días de diciembre, qué sé yo, ¿no? No, el señor Novoa estableció incluso la fecha límite de pago que es hasta el 14 de noviembre, es decir, 2 días antes de las elecciones de la consulta popular. Si ustedes me dicen que esto no es una maniobra política populista en el más alto nivel, pues
No sé qué más podamos decir sobre esta decisión, ¿no? Y miren ustedes, ahí está. El 14 de noviembre, hasta el 14 de noviembre estableció el gobierno pagar el 13º sueldo en los servidores públicos. Insisto, esto es en los públicos, ¿no? En los privados, pues cada empresa se mantiene con la misma fecha, ¿no? ¿Qué busca esto? Según el gobierno, pues trabajar en 2 días que son famosos por la adquisición de compras y demás, que acá en el Ecuador de famosos no tienen nada. Son días que en realidad pasan bastante desapercibidos, el famoso Black Friday, ¿no? O sea, estos días donde que es la viveza criolla, pero acampar, ¿no? De repente las empresas, tú ves ahorita un par de zapatos y te dicen $40. Y viene el famoso, o días antes de este famoso viernes de locuras, días antes te ponen los pares de zapatos en 80 y ese día te dicen que valen 40 porque está a la mitad del precio. Entonces la gente se deja convencer y wow, compra zapatos de $40 porque le mintieron o le engañaron que es la mitad de precio y semanas antes estaba a 40. O sea, esa es la viveza de acá. Pero son días que realmente no tienen significación en la cultura ecuatoriana. Y nos mete esa idea de que vamos a ganar todo eso, ¿no? Entonces realmente, como ustedes ven, el Estado o el gobierno no está generando políticas efectivas y adecuadas para buscar de alguna manera terminar con esta situación que está viviendo el Ecuador en torno a los paros. No son medidas eficaces, no son medidas concretas, no son medidas que en realidad se vea una muy buena intención del gobierno de buscar parar esta situación. Al contrario, vemos como una especie de burla, de risa, de querer pasarse por alto todo lo que está sucediendo en el país. No sé cuánto le vaya a aguantar esto al gobierno, no sé cuánto vaya a aguantar a las organizaciones sociales todo este despelote, pero ahí está, ¿no? Ahí está lamentablemente estas situaciones que se están dando en el Ecuador. Y entonces, claro, de repente ahí aparece alguien, un Mesías, el presidente, en el cual te dice que te va a ofrecer el 13º sueldo mucho antes de lo previsto, ¿no? Entonces, son cosas realmente que dan a pensar, que hacen que de alguna manera uno, por supuesto, insisto, desde el análisis que podamos hacer, pues definitivamente solo y simplemente nos permite evidenciar a través de estas decisiones que el gobierno, insisto, no está ni quiere, no quiere, ni está bajo ninguna circunstancia en situación de querer solucionar esta situación en el Ecuador, ¿no? Pero, como les decía, y regresando un poco a otro punto que había visto, que es esto de que hay gente que está en medio de esta guerra del Estado y de los grupos sociales y movimientos sociales, sobre todo el movimiento indígena. Y en medio hay una sociedad que clama por una solución no inmediata, sino urgente, una solución que ya pare toda esta situación, sobre todo en estas provincias donde se ven afectadas, ¿no? El clima en Imbabura es un clima desolador, un clima que no está llevando a nada de bueno, que en realidad ni las autoridades locales no se escucha. Yo veo constantemente los medios de comunicación y los medios oficiales de la alcaldía de Ibarra solo te hablan de obras nada más, no te hablan de buscar una solución ante esta situación. Lo mismo la alcaldía de Otavalo, lo mismo la alcaldía de Cotacachi, la alcaldía de Tuntaki o de Antonio Ante. No te hablan de soluciones, no te hablan de cosas. O sea, entren a los perfiles comunicacionales de estas instituciones y no hay nada que refleje una decisión política fuerte, ¿no? Lamentablemente los GATS en esa parte sí están dejando mucho que desear, la verdad. Eh,
no hay nada. Y ante eso, pues como les digo, es esta sociedad que está en medio de esta situación y de estas circunstancias y que está siendo golpeada. Justo estaba leyendo alguna información por ahí sobre esta situación y me llegó esta información. Más que me llegó, pues la revisé, la vi en un medio de comunicación, ¿no? De un ciudadano, del señor Alberto Salvador, director del Comité Empresarial Ecuatoriano. El señor Alberto Salvador menciona, la leche se está botando. Estamos hablando del equivalente a una piscina olímpica llena de litros que se van a la basura. ¿No? Estas son otras realidades que hay que escuchar también. Que no hay que ponernos en el pose o en la situación en la que diga uno, no, es que tienen que luchar por el lado de los grupos sociales, no, es que tienen que luchar, es que es más duro vivir con lo que estamos viviendo, el alza del diésel es más duro, es más fuerte, eso es más aniquilador que una piscina de leches, ¿no? Y por parte del gobierno el discurso, ¿no? Tranquilos, ya vamos a darles bonos y bonos y bonos. O sea, los bandos están pero lejos de lo que les está en realidad pasando pasando a la situación social real acá. Hablamos de un sector que es el ganadero en este caso, específicamente con el producto de la leche, ¿no? Que luego el mismo Alberto Salvador menciona, dice, el pequeño agricultor, el ganadero o el comerciante que vive del día a día no puede trabajar ni vender. La factura la pagamos todos los ecuatorianos y los más pobres son los que más sufren, ¿no? Mencionó el señor Alberto Salvador, director del Comité Empresarial Ecuatoriano. En cierta manera sí, es un empresario que obviamente va a defender sus intereses, pero la realidad es la que uno también percibe, que sale a las tiendas locales, que va a cualquier sector y identifica gente que realmente está sufriendo, locales aquí, tiendas pequeñas, abarrotes que están perdiendo ya sus ventas porque no tienen producto o el poco producto que les llega sumamente caro y no es vendible o la gente no desea comprar. Entonces son historias y circunstancias que también se debe escuchar, que no se debe a uno callar ni quedar en cero, ¿no? Y esto es fundamental, esto es importantísimo. También tomar en cuenta. Y claro, otra de las circunstancias, por supuesto, eso es una de las tantas, ¿no? Estos problemas de lo que están viviendo los industriales. Y hay que ser sinceros, o sea, lamentablemente ante eso uno no puede negarse. Estemos mal, estemos bien, eso sí, por supuesto, es discutible y eso está bien, también discutir, no quedarse callados, hablar en torno al abuso que tienen algunos empresarios con la gente más humilde y demás. Por supuesto que hay que denunciar, por supuesto que también hay que hablar esas situaciones, esas circunstancias. Pero sin embargo, como les digo, los empresarios a la final dan la oportunidad laboral a la gente y hace que mantengan a familias. No quiero entrar en el sentido ni en la discusión de que los empresarios son buenas gentes, ni nada. Eso va a ser discusión de otro momento, ¿no? De otra situación. Pero lamentablemente son los que mueven la economía con sus grandes industrias y en donde pueden captar al menos mano de obra, ¿no? Y permitir a muchos ecuatorianos que no han tenido la posibilidad de acceder a una educación plena y tener una profesión, poder trabajar en sus haciendas o algunos lugares de estos, ¿no? Y estos, a la final, esta población empobrecida es la que realmente está sufriendo, ¿no? Vamos a ver a dónde llega. Esperamos tener un nuevo noticiero ya con otras noticias, con otra información un poco más alentadora, no solo para nosotros, sino para en general la comunidad y la sociedad ecuatoriana. Y les decía, este gobierno es nefasto. Personalmente lo digo así, es un gobierno nefasto porque está generando medidas o situaciones o circunstancias dentro de sus actitudes y formas en el sentido de que no da paso absolutamente a nada. ¿No? Este gobierno no está dando paso a nada y hace que de alguna manera también, por supuesto, eh, no esté canalizando esta fuerza que tiene el gobierno de movilizar militares, de movilizar gente o qué sé yo, hacia cosas mucho más importantes. Todos hablamos del paro, todos hablamos de todo, menos de lo que está pasando en realidad en la sociedad.
Y una de las cosas que está pasando es esto, ¿no? Esta es una noticia tomada del diario La Hora. Pacientes renales piden colaboración en la calle. Increíble, increíble, pero cierto. O sea, el presidente está regalando tractores, está regalando bonos, permite que los 13º sueldos se paguen un mes anticipado, está haciendo una consulta popular que cuesta millones y millones al pueblo ecuatoriano y no es capaz de solucionar estos problemas. Perdón, acá estamos. Y no es capaz de solucionar estos problemas. O sea, la gente se está muriendo en los hospitales y al gobierno no le interesa, no le importa. Hay hospitales que no hay medicina, no importa. Vamos a una consulta popular. No hay plata, dice. No, no hay plata, no hay plata para los hospitales. Pero sí tienen para hacer una consulta popular que hasta el momento dicen que va por los 60 millones de dólares, más o menos cuesta, ¿no? Para pagar a los centros de salud donde se atienden los pacientes renales, tampoco. El gobierno no se hace cargo, no se hace responsable y tampoco le importa lo que pase ahí. Porque no hay plata, dicen, ¿no? No hay plata, no hay dinero, no hay dinero, entiendan, no hay dinero, dicen. ¿Sí? Y esta gente, que seguro muchos de ellos votaron por el señor Noboa esperando a que haya un cambio, miren ustedes, tienen que pedir dinero o colaboración en la calle para poder cubrir sus gastos. Incluso mucha de esta gente paga un seguro, el seguro social. O sea, es prácticamente, si no estoy mal, el 11% de su sueldo paga un seguro social. Es decir, gente que gana $450 paga cerca de $50 mensuales para que se cubran sus gastos de salud y no tienen, y el gobierno no les favorece, el gobierno no les ayuda, no les permite y no les ayuda en este sentido de cubrir sus necesidades básicas, elementales, como la salud. Ahora hablamos de la salud y ni les cuento de la educación. Mejor dicho, hoy día le he escuchado al gobierno que entrega no sé cuántos millones en laboratorios tecnológicos. No anuncia ni en qué colegios, ni en qué instituciones, ni cuáles han sido favorecidas. No, no se sabe. Porque personalmente no sé si sea cierto, la verdad. O sea, para serles sincero, esos millones de inversiones en las instituciones educativas, no lo sé. Pero las instituciones educativas están abandonadas. Se habla de una modernización. A los docentes nos piden, pero yo soy docente, nos piden por favor modificar ¿cómo es? Eh, nos piden modificar nuestras estrategias pedagógicas utilizando metodologías de las TICs, ¿no? De las tecnologías de la información y comunicación. Pero no tenemos un laboratorio decente. Tenemos 1.000 estudiantes con un laboratorio donde valen 30 computadoras. Valen, digo, porque o sea, funcionan, se prenden. Pero de esas 10 tienen internet para 1.200 estudiantes. Y quieren que nosotros innovemos, capacitemos y un montón de cosas a los chicos en tecnología. O sea, el gobierno está perdido en este sentido. En la cuestión social, salud, está mal. El gobierno está perdido. No hace nada por la salud en este país, por la educación, peor. Y por otras circunstancias mínimas, el gobierno está completamente desaparecido. Está atento a hacer otras cosas que realmente perjudican a este país, ¿no? Y la delincuencia es imparable y la inseguridad está al tope, pero el gobierno ni le interesa. Está esperando hacer una asamblea constituyente que, ojo, va a durar cerca de año 6 meses. Póngale en 2 años una constituyente. ¿Qué va a hacer de este Ecuador en 2 años? Él va a decir no puedo hacer nada porque no me sirve la constitución, no me sirve y no va a querer hacer nada. Es increíble lo que está pasando en este país. Eso, amigos. Así que en realidad es una situación supremamente compleja. La situación del país está atravesando por una situación bien dura, bien drástica, pero bueno, al parecer a muchos no nos interesa, no nos importa con tal de lanzar tanquetas, mandar militares y acabar
con un montón de gente, ¿no es cierto?, atacando a civiles y demás. Pero bueno, compleja la situación. Eso es, amigos, y claro, regresando un poco a esta idea que hemos tenido el día de hoy, que si es viable continuar con el paro nacional, en lo personal consideramos como medio de comunicación que no es viable, ya no, porque no porque las demandas de los grupos sociales no sean congruentes, son por supuesto que son demandas congruentes, pero el gobierno es un muro potente, fuerte, que ni siquiera se permite escuchar el clamor de la sociedad o de la población. No permite absolutamente nada este gobierno. Y ante la necedad, el cerco que ha creado el gobierno, los grupos sociales yo considero que deben retroceder, porque están dando la vida, literalmente, están dando su vida. Y en ese sentido, pues, vemos que a los muertos se les olvida rápido, ya nos olvidamos de los muertos del 2019, ya nos olvidamos del 2022, estaremos a punto de olvidarnos de Efraín Fueres, es decir, vamos poco a poco aniquilando esa memoria. ¿Y qué vamos a obtener? Un gobierno necio, cerrado, que no va a hacer absolutamente nada y va a salir con la de ellos. ¿Es viable continuar con el paro? Considero que no, porque estamos afectando por quienes estamos luchando. Radicalizar el paro significa muchas situaciones, ¿no? Porque en realidad están acabando con los indígenas, con ellos están acabando, lamentablemente, ¿no? Entonces son situaciones complejas, difíciles, pero que son necesarias. Yo más bien aspiro a que los grupos sociales más bien recarguen las fuerzas, las baterías, porque se nos viene una campaña fuertísima a favor del sí o a favor del no por la Asamblea Constituyente, ¿no? Y si los grupos sociales quieren dar un estocado, un golpe fuerte al gobierno, pues considero que luchar por el no para la constituyente o el no en algunas de las preguntas que me ha mandado el gobierno, creo que ahí está su carta. Este momento ya no es de los grupos sociales. El gobierno salió con las suyas por todo el potencial económico, no por la dirección del presidente. No porque el presidente simplemente manda y tiene los recursos para hacerlo, ¿no? Ordena y a veces ni siquiera el presidente, sino la gente que está a su alrededor. Entonces, en realidad toda esta situación es compleja, difícil, pero bueno, vamos a ver cómo va avanzando todo en este proceso social que estamos viviendo en estos últimos días, lamentablemente. Eso es, amigos, ha sido un gusto conversar con ustedes, llevarles algunas de las informaciones, manera, por supuesto, también de un poco opinión y el editorial de este medio de comunicación. Agradecemos a todos quienes se han conectado, muchísimas gracias. Por acá teníamos algunas personas que nos apoyaban a través de nuestro medio. Les agradecemos por la sintonía y vamos a continuar compartiendo. La verdad es que hemos conversado con algunos actores políticos para ver que nos puedan acompañar a manera de entrevistas. Muchos de ellos nos han escrito, pero han dicho que su agenda está bastante fuerte y copada y que bueno, la verdad no nos dieron paso para poder conversar y dialogar, pero veamos, algún momento vamos a tener la oportunidad de conversar con algunos de estos actores y vamos a continuar en este conversatorio, en este diálogo. Eso es, amigos, muchísimas gracias nuevamente y gracias también a nuestro colaborador Fernando Ruiz, también parte de Radioactiva. Gracias por la oportunidad, por esta ventana que nos permite tener para comunicar nuestros ideales y nuestros puntos de vista. Muchas gracias a todos quienes hacen Radioactiva y bueno, pronto ya nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, amigos, un gusto, hasta la próxima.